En las noches, al estar todo en silencio, se pueden escuchar y ver cosas que nosotros no comprendemos, al igual que nuestros amigos que nos tiene dos historias aterradoras. Bienvenidos al agujero negro, comencemos. Mi nombre es Gerardo, y esto no es un cuento. Fui celador en la primaria Ignacio Zaragoza durante casi 12 años, justo antes de que la clausuraran en 2018. Siempre fue una escuela antigua, de esas con techos altos y pasillos que olían a cera vieja y humedad. Pero lo que empezó como un rumor entre los de mantenimiento se convirtió en mi peor pesadilla. Todo giraba en torno a la sala B3, la más alejada del patio central. El primer incidente lo reportó don Genaro, el intendente del turno matutino. Llegaba a las 6 de la mañana para barrer, y casi a diario, encontraba los pupitres de la B3 movidos. No solo desordenados, sino corridos de sus anclajes, algunos volcados o apilados, como si una docena de niños hubieran jugado a las luchas y luego los hubieran arrastrado. Al principio, pensamos en vandalismo nocturno, pero las alarmas nunca saltaban y las cerraduras estaban intactas. Una mañana, don Genaro encontró mi navaja suiza, que dejé en el escritorio del profesor la noche anterior, enterrada en la madera del pupitre del rincón. Estaba incrustada de tal forma que parecía que alguien la había golpeado con fuerza. La cosa se puso realmente fría cuando el fenómeno se hizo visible durante el día. Eran las 11:30 de la mañana, recreo. El patio era un caos de gritos y pelotas, pero algunos maestros empezaron a reportar algo extraño en la B3, que tenía las persianas cerradas para una clase de proyecciones. Decían ver la silueta de una niña sentada sola en el último pupitre, con la cabeza gacha, incluso cuando sabían que ese grupo estaba afuera. El clímax para mí llegó un jueves de invierno, cerca de las 2 de la mañana. Hacía mi ronda. La noche era densa, el silencio, opresivo. Al pasar por la ventana de la B3, me detuve en seco. La luz de mi linterna iluminó el aula, los pupitres estaban en orden, como debían estar. Pero luego, vi algo que me paralizó. En el último pupitre, junto a la ventana, había una niña. Tendría unos 7 u 8 años. Llevaba un uniforme escolar que no era el de la Zaragoza, era de un color azul más oscuro, casi negro, y estaba sentada muy quieta, de espaldas a mí. No se movía. Su pelo, negro y lacio, le caía sobre la espalda. Sentí un frío que no venía del ambiente. Levanté la mano para tocar el cristal e indicarle que se fuera, pensando que se había quedado encerrada. Justo antes de tocarlo, la niña levantó la cabeza. No se giró, simplemente inclinó la cabeza hacia atrás, mirando hacia el techo, y sus ojos, o lo que parecían serlo en la penumbra, se clavaron en mí, a través de la nuca. No había expresión, solo esa mirada ladeada y antinatural. Di un salto hacia atrás, tropecé con el bote de basura y me quedé en el suelo, sin aliento, apuntando con la linterna. Cuando volví a enfocar, el pupitre estaba vacío. Y la linterna reveló algo peor. Todos los pupitres de la fila central estaban, silenciosamente, movidos unos centímetros, mirando hacia la ventana, mirándome. El colofón de esta locura ocurría en el patio, pero solo en las madrugadas más tranquilas. Una semana después del incidente en la B3, decidí hacer mis rondas con la linterna apagada en las zonas oscuras, esperando atrapar a quien fuera que estuviera jugando estas bromas. Eran las 3:15 de la mañana. Llegué al área de juegos, y el aire era casi denso. El sonido llegó primero, un chirrido lento y rítmico. Los columpios del juego principal se estaban moviendo. Lento, constante, como si alguien de poco peso se estuviera balanceando, sin acelerar. No había viento. De hecho, las hojas de los árboles estaban inmóviles.
Solo los dos columpios centrales se movían en un perfecto y lúgubre arco. Me quedé allí, escondido tras el bebedero, observando. El movimiento duró unos 3 minutos. Cuando se detuvo, el silencio fue total, más pesado que antes. Sabía que lo que estaba allí no era de este mundo. A la semana siguiente, renuncié. Me dijeron que la escuela fue clausurada por problemas estructurales, pero sé que cerraron la Zaragoza por algo que no podían ver, pero que sentían. Y sé que en esa sala B3, en la oscuridad, los pupitres siguen reacomodándose para una alumna que nunca se fue. Me llamo Javier. Fui velador en la bodega Aurrerá de la colonia Santa Cruz, en las afueras de la ciudad, durante casi 5 años. La mayoría de las noches eran un aburrimiento absoluto. Rondas, revisar puertas, tomar café y escuchar cómo la estructura de metal se enfriaba y crujía. El silencio de una tienda de ese tamaño a las 3 de la mañana es algo que te taladra los tímpanos. La noche del 14 de marzo todo cambió. Eran exactamente las 4:05 de la mañana. Yo estaba en el pequeño cuarto de monitoreo, en el segundo piso, revisando los reportes. El aire acondicionado estaba apagado y la única luz era la del monitor. De repente, el panel de alarmas parpadeó en rojo con un sonido agudo. Movimiento detectado. Zona de cajas. Me levanté de golpe. Nadie podía haber entrado. Las puertas estaban selladas con cadena y la alarma perimetral nunca sonó. Me asomé a los monitores. La cámara principal de la zona de cajas mostraba algo inquietante. Entre la caja 4 y la 5, justo en la línea de las canastas de ofertas, había una figura parada. Era alta, vestida con ropa oscura, como una sudadera y pantalones, y tenía una complexión delgada. Parecía un hombre, pero la iluminación de emergencia era tenue. Lo primero que pensé fue, un ladrón. ¿Cómo diablos entró? Tomé mi linterna y mi radio. Mi corazón ya estaba latiendo fuerte, pero mi mente estaba concentrada en seguir el protocolo. Bajé las escaleras de metal hacia la planta baja, sintiendo cada crujido bajo mis botas. Al llegar al final del pasillo de alimentos frescos, apunté la linterna hacia el frente. La figura seguía allí, inmóvil por un instante, entre las cajas vacías. «Oiga, alto ahí. ¿Quién es usted y cómo entró a la tienda?», grité, sintiendo que mi voz temblaba a pesar de mi esfuerzo por sonar autoritario. El hombre no contestó. Simplemente dio un paso lento hacia la caja 5 y luego regresó al mismo lugar. No parecía asustado, ni agresivo, solo estaba allí, moviéndose de un lado a otro con un vaivén suave y monótono, como si estuviera esperando algo. Intenté la conversación otra vez, elevando el tono. «Señor, le pregunto quién es. Voy a llamar a la policía». En ese momento, la figura se detuvo en seco y giró la cabeza. No pude verle la cara, estaba en la sombra total, pero sentí el peso de su atención. Me quedé helado. Me di cuenta de lo imposible de la situación. Eran las 4:10 de la mañana, ¿dónde se había escondido por casi 6 horas? ¿Y por qué no huía? Decidí que la confrontación no era una opción. Dejé la linterna encendida y apuntando hacia él, y con mi mano libre, saqué mi celular para llamar al 911. «Tengo una intrusión en la bodega Aurrerá Santa Cruz». Empecé a dar la dirección, pero por una fracción de segundo, mis ojos se movieron del hombre al teléfono para verificar los números. Cuando volví a mirar, mi linterna seguía alumbrando el mismo punto vacío. La figura se había ido. Era imposible. No hubo ruido de pasos, no corrió, no se agachó. Simplemente, ya no estaba. Recorrí toda la zona de cajas en menos de 1 minuto. Vacío. La policía llegó 10 minutos después. 2 oficiales jóvenes que me escucharon con escepticismo. Revisaron cada rincón, preguntaron por pasadizos secretos, por cómo podían haber escapado. Nada.
Empezaron a murmurar sobre el estrés del trabajo nocturno, sobre alucinaciones. Me sentí un completo idiota, un loco. Pero yo sabía lo que vi. Al día siguiente, el gerente revisó el material de seguridad. Yo estaba allí, sudando frío. El video de la cámara principal de las cajas es la prueba. A las 4:32 de la mañana, el sensor capta el movimiento. Ahí está la figura, clara, parada entre la caja 4 y 5. Se le ve moverse de un lado a otro, justo como lo describí. Luego, a las 4:11:05 de la mañana, se me ve a mí sacar el teléfono. En el momento que mi mirada se desvía, la figura se queda estática. Y luego, sucedió. Lentamente, de abajo hacia arriba, la silueta comenzó a distorsionarse. No como una falla de la cámara, sino como si el aire alrededor estuviera hirviendo. Se volvió transparente, como una nube de humo fino, y en 3 segundos, a las 4:11:08 de la mañana, se desvaneció por completo, justo en el mismo sitio donde había estado. El gerente no dijo una palabra. Simplemente grabó el fragmento en un USB, me dio el día libre, y esa noche, el sensor de movimiento de la zona de cajas fue desactivado de forma permanente. Nunca volví a mencionar el incidente. Pero sé que ese algo o alguien sigue allí, esperando, en la penumbra de las cajas, a la hora muerta. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video. Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Bienvenidos amantes del terror y el misterio, nuestra historia es la siguiente.